Bienvenidos compitas a Angeleras, episodio número 4. El día de hoy traigo un gran amigo, muy interesante y la neta tiene una muy buena conversación. El día de hoy traigo a César de la Cruz Iriarte. Es como la cuarta vez que entro, ¿verdad? Pero Sí, vamos. ya con los droppers que se los vamos a pasar. Hola a todos. Angeleras con dos burritos. Ok, como en todos los podcasts, al principio me gusta que todos mis invitados se presenten y den su carta de presentación. ¿Me la podrías dar? Sí, soy César Alejandro de la Cruz Iriarte. Trabajo en Grupo Eleva como auditor de costos actualmente. Llevo 2 negocios. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El único tema es que está pausada ahorita por el momento, como la mayoría de mis amistades saben, por temas personales que yo decidí. Y pertenezco a proyectos educativos, tanto nacionales como internacionales, que he venido desempeñando a lo largo de estos 2 años. Entonces yo creo que resumidamente, mi actualidad. Muy bien. Al inicio yo mencioné que éramos grandes amigos, pero realmente el inicio de nuestra amistad no fue así. ¿Me puedes contar cómo fue ese problema? ¿Estás seguro? Sí, sí, no hay problema. No, pues es que resulta que nosotros éramos asesores par en la preparatoria. Entonces Ángel se pasa, yo le digo Santoyo, se pasa de la tarde a la mañana. Ajá. Entonces en la mañana no estábamos juntos, estábamos en otro salón, pero compartíamos el comité. No, estábamos en el mismo salón en 2-3. Mi niño, Ok, ¿cómo se sí, te pero cuando olvidó? yo te conocí a ti, nos conocíamos por el comité, Ajá. no por el salón. Primero Sí. nos conocimos así. Cuando yo hice ese comentario, nos conocíamos del grupo, no del Ajá. salón. Entonces yo en una ocasión creo que le puse Santo del Hoyo en uno de los mensajes del grupo y me mandó un mensaje privado y me dijo, ¿te parece muy gracioso? Y yo le dije, ¿qué? Y me dice que me pusiste Santo del Hoyo. Y yo, güey, tranquilo, o sea, la verdad se equivocó el traductor, el convertidor, discúlpame. Bueno, pero que sea la última vez. Pero era muy serio. Yo siempre he sido muy extrovertido, él era muy serio en ese entonces creo que no nos llevamos muy bien. Ujú. Hasta que entró al salón y yo creo que como que a pesar de que los dos como que no nos caíamos muy bien, Sí. nos fuimos haciendo amistad, porque al final, a pesar de no llevarnos bien, nos hablábamos, hacíamos trabajos juntos, hacíamos proyectos juntos, entonces creo que esa unión, creo que con todos mis amigos ha sido igual, fíjate. Sí, porque la neta al principio yo no te soportaba. Sí, sí, con Sí. todos mis amigos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Joaquín, Ujú. otro amigo que tenemos, mi amistad empezó igual con él. O sea, al principio no nos caíamos bien, pero fueron los proyectos, las clases, la escuela, que nos fue haciendo como que hablarnos más y al final ser amigos. Y así me pasó con Y todos. eso fue lo que me pasó. Realmente es lo mismo, pero solamente que al principio realmente las primeras semanas que lo vi en clases porque estaba en mi salón, no lo aguantaba. Es que no te callabas, güey. De Es que no verdad. sé, güey. Pues es que es parte de la ansiedad que he Ajá. descubierto, perdón. Eh, Esta ansiedad que te da y que hace que quieras participar en todo, estar en todo, escuchar todas las conversaciones, ir a todos lados, comer todo. Entonces, ya después lo controlas, pero en la prepa, o sea, cuando vas pasando de la niñez bueno, de la adolescencia a Ajá. medio adultez, no manches. Y pues te caía muy mal, yo sé, porque yo te veía la cara, güey. O Sí, sea, es que, uy, es que yo soy una persona muy, bueno, era una persona muy seria en aquellos momentos y me enfocaba mucho en la escuela. Entonces sí, me molestaba un poco que llegara y me molestara. O sea, ni siquiera éramos amigos y llegaba bien compa él y saludándome. Y era incómodo porque yo tampoco, como ya te has dado cuenta, no soy tan cercano. O sea, no llego acá como carnal ni nada. fíjate que yo creo que regresé de Brasil. Ajá. Igual ahorita vamos a platicar. Creo que regresé de allá, güey, y te platiqué que había aprendido cosas. Y una de ellas era la plática que conectaba contigo justamente, porque nos tomamos todas como unas 2 horas arriba de un hotel en Río de Janeiro. Fíjate, en lugar de andar en la playa, yo disfruté al máximo todo lo que hice. Arriba del hotel, de la azotea del hotel, y pues, se veía la ciudad. Pero estábamos platicando de lo que menos te imaginas, güey. A 8.500 kilómetros de México,
Estábamos platicando qué diferencia a un extrovertido de un introvertido. Y ellos se abrieron con nosotros y nos dijeron qué les molestaba de nosotros. Y nosotros también dijimos qué nos molestaba de sus conductas, porque muchas veces, güey, parece rechazo. O sea, como ellos, como que las personas que tienen Pues esta no quieren característica, contacto. ajá, es como, ay, güey, me caes mal, pero no, no es que me caigan mal, simplemente ya se me acabó. Decía un morro, uno de los que estaba platicando con nosotros, Roberto se llamaba, a ver si lo ve. Ya se acabó la conversación y seguíamos platicando nosotros, un compañero y yo que estábamos, y dice, ya saben que se me acabó la energía para aguantarlos, ya me voy a mi compu. Y sí, güey, siento que así es, o sea, Ah, como que se te acaba sí, la se paciencia. acaba, pues no es tanto así, es como la energía, más que paciencia. Sí, porque antes eso me pasaba. Realmente yo llegaba, platicaba con ustedes muy chido y todo, pero después de un momento decía, ya, basta aquí, tengo que ir a tomar mis tiempos solo. Y basta ya. Sí, no, aguas con el copyright. Ya sé, güey, me van a bajar el canal. Ok, como bien lo mencionaste, somos orgullosamente, bueno, yo soy orgullosamente estudiante de la UAS, no sé si tú también lo seas, Sí, ¿sí? ¿Cómo fue estudiar en esa UAS? En esa UAS donde pues toda la gente la ve mal, pero a veces la ven bien, pues realmente tienen un punto de vista muy disperso. mira, güey, los puntos de vista siempre son distintos, por Ujú, eso son puntos de vista y cada quien los arroja desde su contexto, desde lo que puede ver. Entonces, anteriormente yo creí esos estereotipos. De hecho, yo quería entrar a la preparatoria Vasconcelos. Mi mamá no me dejó. Mi mamá fue la que me detuvo. Y para ser sinceros, ella me dijo que me iba a sentir desencajado, que mi contexto socioeconómico no iba a encajar. Y después le di la razón, pero no por eso, sino por la gente que conocí, por todo lo que hice, por todas las oportunidades que me permitió y todo lo que crecí. O sea, estuve en el comité de asesores pares, fui jefe de grupo, intenté estar en la sociedad de alumnos, pero la autoestima que te da figurar o que se te incluye en las actividades o hacerlo, estoy intentando aterrizarlo porque no sé cómo explicártelo. Tal vez si yo hubiera llegado a ese otro núcleo en donde yo me sentía menos, recuerda que lo que tú te crees es lo que tú haces y lo que tú eres capaz. ujú. Eso es mental, es algo psicológico. Entonces, si yo llegaba pequeño a ese grupo, no sé qué hubiera pasado, tal vez no, tal vez sí. No sería y no hubiera construido lo que hoy he construido. Porque la universidad, por los mismos profesores, por el mismo compañerismo, por la misma forma en que encuentras a gente, puede que se escuche mal, pero de tu mismo nivel socioeconómico, tal vez te sientes más identificado y eso a esa edad tan difícil, psicológicamente, es mejor. Fue mejor para mí. Te digo, desconozco qué hubiera pasado en la otra preparatoria, pero yo a la persona que me diga que la UAS, siempre la he defendido por la calidad de maestros con la que yo me topé. Y creo que a ti también te consta porque compartimos el tercer año, ¿no? Segundo año. El segundo año y tuvimos maestros muy increíbles. También hay maestros, Pues es como todo, siempre hay buenos maestros, hay malos maestros, hay maestros más o menos, pero pues la UAS destaca en que sí, pues la mayoría cumplen el papel de ser maestros, sí, más, incluso más allá. ¿sí? Bueno, es que también hay excelentes maestros, por ejemplo Sí, Silvia, no sé sí, sí, si te sí, acuerdas. sí. No, 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 increíble. Ajá, Porque el maestro es el que enseña, o sea, la palabra maestro proviene no de una disciplina, ajá. sino de una forma de vida, de consejos, sabiduría, palabras que te guían y que te enseñan. Un maestro es una guía. Entonces, un maestro que llega y se sienta, ese es mi problema con la educación, que tal vez lo dejaremos para otro podcast. Ujú. No hay al 100% una pasión por no solo enseñar la disciplina a la que te contrataron, sino guiar al estudiante a una vida donde pueda ser un ciudadano competente. Entonces, cuando alguien te guía, automáticamente es como una buena película. No puedes no saber de actuación, pero que el actor te transmita sus sentimientos, automáticamente la vas a recordar. Así sea tristeza, alegría, furia, ira.
Es lo mismo con los maestros. Cuando te transmiten la pasión, entonces automáticamente tu mente los hace inolvidables. Y hubo maestros, güey, que me pegaron unas cagadas, tanto públicas como privadas, por ese mismo tema que tú dices que yo te molestaba a ti. No por molestarte particularmente a ti, sino es gente que ya ha vivido y que sabe los problemas que iba a enfrentar y que no les hice caso. Y que como una gran revelación, después que viajo, que vuelvo contigo, que platicamos, caigo en cuenta, wow, cuánta razón tenía ese maestro que me dijo, César, mate, bájale 3 rayitas a tu intensidad. Y te digo, me lo dijeron tanto mal como bien, tanto en público como privado. No se detenían, pero soy de esas personas de no tomar rencor Sí. en esta etapa de mi vida, sino decir todo fue por algo y es gracias a eso. Sí, porque si hubieras seguido los consejos no te hubieras topado con pared, evidentemente. Entonces, sí es cierto, los consejos son muy buenos cuando te los dan personas experimentadas. El problema es que como joven, pues se te hace fácil, los ignoras hasta que te topas con la pared. El ser humano en general es errado, Ujú. ¿sí? Entonces es curioso porque a pesar de que escuchas el consejo, no lo llevas a la práctica. Ajá, No lo llevas a la práctica porque tú interiormente tienes tu postura ajá, y asumes que eso debe ser de esa forma. sí. Entonces, a pesar de que 10 personas te estén diciendo lo contrario, tú vas a hacer lo que tu mente en ese momento te está dando. Y ahí te vas a equivocar. Y Sí. te equivocas 5, 6, 7 veces. Pero ¿sabes qué, güey? El fracaso es tan delicioso, güey. Cuando aprendes para la redundancia, cuando aprendes a aprender de él. De los fracasos. Sí. Pues es que dijeran todas las personas esas exitosas. Las personas más exitosas son las personas que más fracasan. ¿Por qué? Porque más veces los han intentado. Y pues, fíjate que es una frase que al parecer tú no pensaras que es real, sin embargo te pones a investigar las historias de las personas exitosas y dices, madre, se han fracasado demasiado. Yo creo, por lo menos aquí en el entorno, Ajá. desde que yo estudié la primaria, la secundaria, hay de dos. Es una hipótesis a probar. Mm. Tendría que ver si mis compañeros escucharon en alguna clase que un profesor les hablara sobre la aceptación del fracaso y cómo lidiar con él. Porque de lo contrario, yo creo que sí hay un florecimiento actual de la sociedad y de las generaciones actuales. Porque creo que he escuchado más en estos años a personas hablando que hay que abrazar el fracaso y que hay que entenderlo y que no hay que acostumbrarse. No te tienes que acostumbrar. Muy diferente. Estar sugestionado y decir voy a fracasar, pero voy a aprender. No. Aprendes de él, adoptas esas herramientas y haces diferente lo que sea en lo que te hayas equivocado. Sí, porque retomando eso y qué bueno que lo dices, sí es cierto, las nuevas generaciones hablan más del fracaso. Anteriormente no se hablaba tanto de eso por miedo, porque es como, por ejemplo, con mi papá me sucede, ¿no? De que, oye, hoy me voy a aventar a hacer una taquiza. Y mi papá, ¿cómo vas a empezar eso? ¿De dónde? ¿Cómo? Yo dije, no, así me lo voy a aventar y si pasa chido, si no pasa ni modo, hay que de seguirle. Pero pues no sé, es algo nuevo, ¿no? Es una de las nuevas generaciones. Mi papá y tu papá tienen más o menos la misma edad Sí, ajá. y mi papá es igual. Mi papá tiene mucho. Cada paso que yo he dado en la vida no es, al final aprendes, o sea, lo que te dicen es muy cierto, hay que ser más analítico, más inteligente y pensar muchos escenarios, pero esa es una contraidea, porque muchas personas piensan que no, que en realidad entre menos pienses las posibilidades y lo que puede salir mal, más te puedes aventar hacia adelante. Porque cuando empiezas a pensar, empiezas a dudar. Ok. Pero eso sí lo dejaría yo en no sé. Sí, pues es complicado de decir. Pero yo creo que evidentemente las personas que más progresan en sus trabajos, en lo que ellos quieran, son las personas que más fracasan y que no tienen miedo a seguirlo intentando a pesar de ello. Y fíjate, tienes razón porque yo te lo resumiría así. Hay 10 fracasos para llegar a la meta, ¿no? Sí.
Las personas que quieran llegar a ese camino van a fracasar. Te voy a decir, para contraponer el ejemplo, las mismas veces, pero en distintos contextos, porque sus vidas son diferentes. Él puede lidiar en cómo tratar a la gente, en cómo vender, porque no se enseñó a hablar de chiquito, no se enseñó a comunicar, y este otro puede batallar tuvo un problema hace mucho y tiene una mala reputación. Entonces la gente no cree en él, no cree en lo que vende. Sabe hablar muy bien, pero no cree en lo que vende la gente. Entonces, esta persona no es que se vaya a equivocar más, va a tener los mismos 10 fracasos, pero como no se rinde y lo vuelve a intentar, va a llegar más rápido a la meta. Y esta persona con esos 10 fracasos, como no sale de uno, porque se traumó o porque ni siquiera lo ha intentado, ni siquiera ha iniciado uno de los 10 fracasos que es el camino. Claro, puede haber 20, 30, es un ejemplo, pero no es que tengas más fracasos que los demás. Es la capacidad que tienes para levantarte y volver a intentarlo y pasar al siguiente nivel. Entonces ya no te vas a equivocar pisando la tabla equivocada. Disculpa la redundancia, la repetición. A lo mejor la próxima equivocación es abrir una puerta que no tenías que abrir. Pero ya aprendiste a leer las puertas. Y ya sabes que la caoba es mala con la humedad. Entonces ya no la vas a poner en Mazatlán. Ya no vas a poner un negocio de caobas en Mazatlán. Todo son ejemplos, o sea, son analogías. O sea, entonces, eso es a lo que voy. Ok. Y aprendes, y aprendes, y aprendes. Me llama la curiosidad porque estamos hablando de fracaso. Y yo me acuerdo que tú eres una persona, pues, política. O sea, diría una que te describiera, dijera una persona política. Te encanta la política. Recuérdales que tú querías ser parte del comité ese de sociedad de alumnos. Mira, sí. Ellos lanzan la convocatoria aproximadamente. Ahí sí me falla. Voy a ser certero. Ellos lanzan la convocatoria aproximadamente una semana antes o 5 días antes de que se cerraran las inscripciones para los comités. Entonces, esa convocatoria se lanza en un lugar poco visible. Ok. Es el primer indicio. Tú recordarás y todos recordaremos que las elecciones en México son organizadas y se les da mucha publicidad, incluso tiempos de televisión y radio. Sí. En la universidad no hay televisión y radio. Bueno, hay en Culiacán, creo que hay una radio, aquí también, pero los alumnos no están tan familiarizados con ella. Pero hay eventos culturales, Sí. hay eventos, había ferias de emprendimiento, había muchas actividades que los jóvenes pasaban a los grupos. Entonces mi molestia fue que tuviera tan poco tiempo de publicación, que tuviera tan poco tiempo para que los alumnos se organizaran y que tuviera tan poco tiempo para ver la convocatoria. Sí. Y los mismos profesores de la preparatoria, que eran contrarios al partido que gobierna la universidad, se acercaron. O sea, yo me acerqué con ellos porque hacíamos reuniones. Esa vez, los profesores apasionados de los que te hablo. Entonces, ellos me comentaron que esa sociedad que ellos tenían impuesta ya desde antes, tenían un año desde antes organizándola, desde el inicio del ciclo escolar, organizando a esa sociedad, a esos candidatos para que se postularan al comité, a la sociedad y quedaran y se fuera uno no son diputados, los de la universidad, ¿cómo se llama? ¿Dónde se van? Consejero estudiantil. Consejero estudiantil de la preparatoria. Entonces, yo estaba muy molesto porque nos intentamos inscribir, no nos dejaron inscribirnos. Entonces, a todas luces, eso era, lo gritarás muy grande, pero era fraude. Sí. Es algo que no se debe hacer, Ángel, menos cuando estás en un país que ha batallado 80 años para que haya democracia. No puedes tú en un núcleo universitario enseñarle a los futuros abogados, diputados, políticos, enfermeros, doctores, que la democracia es una farsa y que no existe. Entonces yo desde siempre he sido muy idealista. Con los años me he ido más al centro que a la izquierda, me he movido de la izquierda y me he ido más al centro, porque no se me hizo correcto. Y yo todos los días, o sea,
Para ese entonces yo estaba muy familiarizado ya con los fraudes electorales, porque yo tenía desde los 12 años leyendo historia de México, historia reciente. El fraude del 2006 con Calderón y Andrés Manuel, bueno, que nunca se comprobó, pero al final hubo vestigios de fraude. Yo estaba muy molesto, ese es el punto. Entonces nos organizamos, empezamos a juntar hojas de que eso estaba, ahí las tengo todavía guardadas, firmas, o sea, de que eso era un proceso que se había llevado ilegal y yo, salón por salón, entraba a platicarle a los alumnos cómo estaba la situación y que nosotros, a pesar de no aparecer en la boleta, el que quisiera y el que gustara apoyarnos tenía que poner ser Sociedad Estudiantil Revolucionaria y tenía que tacharlo en la boleta, porque eso iba a significar que estaban inconformes con lo que estaba pasando. Entonces yo tengo unos amigos en Culiacán. No recuerdo en qué plantel vinieron personas de Culiacán, o creo que era la CEU de allá de Culiacán, y se reunieron aquí en la plaza de la universidad, de la preparatoria, perdón, y cuando yo entro a la preparatoria, me estaban esperando. Y llegaron y, César, ¿podemos hablar contigo? Era gente que no había visto en mi vida, Ok. nunca. Un profesor, Rigoberto. Sí, Enrico. Ya mencioné el nombre. Bueno, Ay, ni ni modo. modo. Bueno, él me habló y él no habló. Él me habló, pero él no habló. Empezó a hablar el otro señor, el que yo jamás había visto. Me dijo, esto que estás haciendo es entendible, pero no son las formas. Hay que sentarnos a platicar. Para ese entonces, o sea, yo lo recuerdo perfecto y no había cámara, nadie grababa, pero estaba la gente. Ese era el día de las elecciones. Ajá. Sin mal no lo recuerdo. Estaban todos afuera de sus salones gritando que iban a votar por la Sociedad Estudiantil Revolucionaria. Ya ves que entrabas, no era, era el pasillo que daba a la papelería, la Sí, chiquita, sí, sí. El pasillo donde bien. estaban las ciencias, Sí, los laboratorios. los laboratorios y ¿cómo se llamaban no facultad, las ciencias sociales, las ciencias sociales, Las fases. las fases. Ajá. Entonces, en las fases no vi, yo vi acá, lo social, estaba los segundos, los primeros, y lo social estaba acá. Ajá. Entonces, todos acá. Porque sí te voy a decir algo. Yo no sé por qué, pero igual sería algo de estudio, pero ese proyecto no fue apoyado casi por las fases de químico, farmacobiólogo y... Ok. Entonces, lo social, muy atento, y estaban gritando y los profesores se estaban dando cuenta. Entonces, no recuerdo sinceramente, mi memoria me falla, qué les dije yo, pero el punto es que agarré mi maletín y yo me fui. Me fui a mi salón. No terminó en nada la conversación. Y al final sí hubo votos, no hubo un conteo porque nadie nos dijo cuántos nos habían apoyado, pero sí hubo una participación real, incluido yo, por votar a favor de nosotros. Y ¿sabes qué? No queríamos quedar. Era solo un ejercicio de inconformidad. Porque, o sea, la educación, Ángel, es la principal herramienta del país para su desarrollo. Entonces, mínimo, destina una parte de tu presupuesto a atender elecciones y organización y debates y grupos que se unan las distintas formas de opinión. Porque después de eso, me cancelaron el servicio social que yo tenía haciendo 2 años en la prepa como asesor par. Entonces, tal vez la señora del servicio, la encargada de un departamento, se tocó un poco el corazón o fue una estrategia, pero me permitieron hacerlo ahí mismo. No tuve que buscar en otros lados, no tuve que gastar en camión. Entonces me quedaba de 12 a 1:30. Salíamos a las 12, de 12 a 1:30, a hacer papeleo, a hacer pendientes que tenían ahí. Pero yo estaba muy molesto. Ujú. Y los profesores que me habían apoyado, no con su voz y voto, porque ellos no tenían participación en ese proceso, sino con la plática, con la preparación, con lo que me habían dicho, con lo que había escuchado, y estaban inconformes con la situación que estaba experimentando la preparatoria. Entonces, hablé con unos chavos de otras universidades de todo el estado. Yo creo que teníamos unas 10 universidades que habían experimentado lo mismo, preparatoria, o sea, preparatorias de la UAS Ok. que habían experimentado lo mismo y no sé si una universidad también, ya una facultad. El punto es que por la misma presión que yo tenía, por los mismos compromisos, porque tú recuerdas que la mayoría del tiempo he trabajado, no lo continué. O sea, hubo ahí
un alejamiento. No, me desatendí de la situación. ¿Sabes por qué te hice esta pregunta? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los fracasos. ¿Sí? Y tú como persona política que te conozco y recuerdo que me contaste que de hecho en secundaria fuiste del presidente de la sociedad de alumnos, ¿no? Sí. Pues me quería enfocar en esto porque fue un fracaso para ti, pero ¿qué te dejó de aprendizaje? No te comprometas con causas que no vas a poder atender al 100%. Sí, porque te estás fallando, literalmente. Aprendes y dejas el camino cimentado para otras personas. Eso yo me lo digo a mí mismo, yo me lo digo a mí mismo. No es aprendizaje general. Pero yo mismo sí me fallo si no termino un trabajo o un proyecto. Entonces, hay una secuencia que es cambiante. Puedes poner algo enfrente, hacer esto primero. Yo estoy en contra de seguir algo lineal. Siempre hay caminos distintos, pero al final cumples todas las partes. Aunque tú no te des cuenta, para finalizar un proyecto cumples todas las partes que necesita un proyecto exitoso. Hay pocos casos, yo les llamo casos de excepción, que funcionan distinto a lo que debe ser a la secuencia. Siempre. Como hay casos médicos excepcionales, o sea, todo hay casos excepcionales y casos de excepción, pero en lo general siempre cumplen los pasos que se necesitan para un proyecto exitoso. Entonces, yo aprendí eso, o sea, no te comprometas con proyectos que no puedes finalizar y sobre todo, balancealo con tu vida personal. Porque, Ángel, o sea, hay tanta tela de dónde cortar que yo te podría platicar de fracasos y de éxitos, pero mucho tiempo sobrepuse mi vida política o mis aspiraciones sociales, con proyectos sociales. Tú sabes que no solo han sido políticos, han sido proyectos políticos y sociales. Antepuse esos proyectos por encima de mi vida personal y de mi estabilidad emocional. Entonces, por eso te decía ahorita que estaba a la mitad de si haces un proyecto sin pensarlo, antes de echar a andar los peros, qué va a pasar, si fracasa, o te levantas un día y lo haces nada más. Yo sigo a la mitad. Tal vez me muera y no lo descifre. Okay. Habrá casos de excepción que a ti te funcione de una forma, a mí de otra. Por eso es tan rico el ser humano, porque somos muy distintos. Sí, efectivamente, somos muy distintos. También pasando de tema, ¿no? Mencionaste que pues no seguiste con ese proyecto porque trabajabas. Y al inicio se me olvidó presentar que tú eras una persona pues muy trabajadora. Y recuerdo también que tu primer trabajo fue de paquetero. Sí. ¿Cómo estaba? ¿Cómo era ese trabajo? ¿Te acuerdas? Sí. Mira, era muy padre. Era muy padre porque yo trabajaba como de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y recuerdo que todos se iban a las 10 y yo me quedaba empacándole a la gente. Entonces, mi mejor racha Eran los últimos 10 minutos. eran los últimos 10 20 minutos porque ya no había nadie, todos se iban. Y por mí, yo me iba en bici o iban mis papás. Pero la mayoría de las veces me iba en bici, vivía muy cerca de ahí. Sí. Lo malo, o no malo, sino de lo que aprendes, es a gastar más de lo que ganas o a gastar todo de lo que ganas y quedarte en ceros. Entonces yo iba en la preparatoria y me tocó parte de la secundaria y parte de la preparatoria. Le invitaba a todos mis amigos. ¿Quieres un refresco? Un refresco. ¿Quieres una pizza? Una pizza. Pidan. Me acuerdo que llegamos al Oxxo, algo impensable hoy en día, porque para empezar la inflación está de locos. Era que salíamos, compraba un elote de los que están afuera de la prepa. Los elotes perrones de la elote, UAS. ay, riquísimo. Entonces, si mi amigo quería uno, comprábamos uno o un papalote. Unos grandotes que llevaba papa, ok. Le estoy haciendo publicidad al señor, a ver si me regala Los unos. elotes perrones Es de que la están UAS. riquísimos. Luego durábamos una hora, o sea, durábamos mis amigos y yo de la prepa 4 horas a veces platicando en el puente. Entonces en ese lapso daba hambre otra vez. Entonces ahí íbamos al Oxxo de nuevo.
Ya no los ceros al Oxxo. Nos metíamos, comprábamos una pizza, esa de la Food, dos pizzas, dos hot dogs y galletas o frappés. Y ahí comíamos afuera. Entonces, gastaba, pero yo alrededor ganaba por entre semana unos 400 pesos y en fin de semana hacía 2 turnos. Hacía de 11 de la mañana a 2 de la tarde un turno y de 6 de la tarde a 10 de la noche otro turno. Y eso se dio después. Era jefe de los 2 turnos de paqueteros. Era capitán. Ok. Entonces, primero fui de uno. Pero fíjate, ¿cómo funciona? Es que lo que pasa, Ángel, es Ajá. que cuando hay una ausencia de liderazgos, lamentablemente el liderazgo recae en la persona que lo toma. Y afortunadamente, ahí va a recaer en la fe que tú le tengas a la persona o en la educación que haya recibido de sus padres para ver cómo va a manejar el poder. Porque yo creo que nunca socavé a nadie, nunca herí a nadie, nunca fui grosero, pero era muy perro, era muy estricto yo, muy estricto. Entonces, no había nadie en la mañana, pero yo fui a la mañana, estuve unos días y ya los organizaba. No creas que era la gran cosa, era organizarlos. Ok, son de 15 minutos y ir contando. Cambio, cambio, cambio. Hacer inventarios de bolsas, pedir más bolsas, algo sencillo. Pero que al final te vas acostumbrando a delegar y a dar indicaciones. O sea, eso es muy padre. El ser líder es muy padre porque líder escucha. Entonces yo escuchaba a todos y ya se tomaban las decisiones. Es casi, casi como que una democracia interna cuando si eres un líder auténtico. Tienes que escuchar. Entonces, se dio bien y ganaba bien. Me iba muy bien, la verdad. ¿Cuánto ganabas? Pues sí, 1,000 pesos en un sábado y otros 1,000 en un domingo. Y otros 1,000 en un... No, viernes no, solo sábado y domingo. Y a veces hacía 3 turnos. O sea, como no me disgustaba y no era tan complicado, pues me quedaba de 11 hasta 10 de la noche. Cuando de plano sí faltaban y que no se dieran cuenta los supervisores porque la Secretaría del Trabajo sí los podría meter en un embrollo por tener menores trabajando tanto. Se daba como explotación. Aunque ellos no lo estuvieran pidiendo, tú quedarte en una responsabilidad porque podías meterlos en Sí, problemas. pues sí. Pero también tú conoces las instituciones en este país. ¿Cuándo fue a visitarnos uno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Ajá. Entonces, así fue el rollo con la bodega horrera. Fíjate, ¿Qué otra marca? Ay, no, güey. ¿quién No van a diría, quién descontinuar. diría, quién diría que los paqueteros ganan tanto? Porque, o sea, estamos hablando de que, a ver, dime, ¿qué es eso? La atención al cliente. Bueno, es que sí es cierto, son puras propinas, pero, ¿Cómo le hablas al cliente? ¿Cómo te lo ganas? ajá, Hay gente que no te va a dejar nada, ¿eh? Nada. Ni 5 pesos, ni un peso. Pero hay gente que no te das, que tú no piensas que te van a dejar 50 pesos o 20 pesos. O hay gente que conforme te dan rachitas, que si tú atiendes bien a todos, bien, auténticamente bien. Porque el paquetero no solo empaca. Así como el doctor no solo tiene el trabajo de ser doctor, o el profesor no solo es profesor. Hay un factor que no considera mucha gente y va a definir en mis vivencias personales tu éxito, tu fracaso profesional. En todo lo que hagas, tu nivel de humanidad y de calidez que le agregas a lo que hagas. Porque un vidriero que tiene buen contacto con sus clientes, te apuesto a lo que quieras, que va a traer mejores camionetas, mejores viajes y mejores oportunidades que el vidriero, que disculpen la palabra, manda la chingada a todo el cliente. Que le hace mal trabajo, que es un cochino, que los trata mal, que malacaroso. Es el factor humano que tú le agregas a todo lo que hace. Es la pasión. Entonces, afortunadamente en todos los trabajos que he estado, me ha ido mal porque he fracasado en muchas cosas, pero me ha ido la mayoría de las veces bien con los clientes. Me he sabido llevar con ellos. voy a llevar bien. Sí. ¿Tu siguiente trabajo fue mesero o fue en cine? Mi siguiente trabajo fue en una crepería, Ah, la sí, Dulce cuando Crepa. trabajaste de Todo, no emprendedor. voy a mencionar todo, ahí Ya se los está tienen que bien, está mandar. bien. Dulce Crepa está por Lomas de Mazatlán Ajá, y ahí trabajé. ¿cómo te fue ahí? Aprendí a cocinar. Aprendiste a cocinar, Sí, cosa que no sabía hacer. no. Yo hacía Nada. los guisos Ajá. de la comida, de las crepas. Teníamos varios guisos. Asaba el chile,
porque el chile en rajas primero se asa. Sí, primero se hace. Entonces, asaba el chile. Bueno, no es se asa, se tatema. Sí, ajá, se tatema y le Se quitas tatema, lo se quita la arriba y ya está piel. listo. Bueno, lo deja sudar, se quita la piel. Ajá, Ajá. sí, y ya lo picas y ya lo puedes echar pues a la freidora si lo quieres hacer con queso y chile poblano. Eso no Sí. lo he preparado nunca. Sí. Pues en términos generales, güey, eso hacía ahí. Y me estaba enseñando a hacer crepero porque el rollo en una plancha grande y es difícil. Cuando yo abrí el negocio, que tú fuiste a visitarlo, era una chiquita. Sí. No, ahí en una plancha muy grande, entonces Era complicado es dar una vuelta. técnica, sí. No, a las crepas no le das vuelta. Acuérdate que Sí, le sí. metes la, Cuchara. ajá, y la volteas. Entonces queda como media luna. Y ya de la media luna le embarras lo que, por ejemplo, la base Filadelfia o mermeladas y ya. Y luego otra vuelta. Y hay unas que llevan otra capa arriba, etcétera. O sea, son distintas preparaciones, pero eso no me enseñé hasta que entré a Cinépolis. Me enseñé. Yo no sabía Sí. hacer crepas. Ok, pero pasaste de la crepería, No. de las crepas a ser mesero. Mira, ahí no me... A ver, ¿Qué? déjame acuerdo, Sí, vamos a resumir. Sí, porque no recuerdo... Mesero de... A los meseros les va bien. Pagan una miseria. No, yo sé que pagan una miseria, Y pero, no les va bien. Ahí pero no. las propinas, No, pues ahí no. Es que, no, o sea, yo no me salí por eso. Iban por mí, fíjate, los chavos que salían a las 12, 1 de la mañana, tenían que pagar Uber. 50, 70 pesos porque vivían hasta Santa Fe, Urbivilla, o sea, etcétera, una zona de la ciudad. 4 de la mañana el Uber ya te sale muy caro. En ese entonces no había otras plataformas, solo era Uber. Entonces, mi tío iba por mí, les cobraba a todos y a mí no. Yo le conseguí esos clientes y él no me cobraba, él me llevaba a mi casa. Entonces ya yo no gastaba 70 pesos. Pero para otras personas que ganaban 200 de propina, 150, o sea, era la mitad de su propina. Y el salario no es bueno, son como 600. En ese entonces eran como 600 por semana. 700, o sea, 1200 a la quincena. ¿Cuántos al mes? ¿2000 y tanto? Sí, es No, muy poco. 1600. Sí, o sea, es muy poco. Es muy poco. Es muy poco, pero contrataban menores de edad. Entonces, como te digo, yo veo las partes buenas de todo, yo lo vi como un aprendizaje más que dejó trabajar. Porque al final todos son formativos, o sea. Ahí, Ángel, yo desde siempre, desde Bodega Aurrerá empecé a ver las personas bien vestidas. O las propias. ¿Quién es el líder aquí? ¿Quién es el jefe? Porque antes, ¿Quién es el todavía en bueno? esos años, no estaba el boom del líder. Ajá. Era jefe Hasta todavía. que llegó Master Muñoz. Sí, no sé. Güey. No sé, pero no había líder. O sea, yo no lo llegué a escuchar. Pasa lo mismo con el fracaso. Yo escuchaba mucho jefe. Pero sí había escuchado vagamente de los líderes. Entonces, yo identifiqué al de la bodega, identifiqué al de, bueno, ahí en la crepería era chiquita, identifiqué al del sushi y yo los veía siempre ocupados, bien cambiados, zapatos, caminando rápido con papeles. Sí. Él era, en ese entonces, yo identificaba que ahora es amigo mío, Ángel se llama, él era, no recuerdo qué puesto desempeñaba, pero era muy allegado al dueño, al socio general, al socio principal. Y él siempre estaba ocupado y siempre estaba atendiendo más por teléfono. Entonces como que te vas enamorando de un estilo de vida. Yo me enamoré de una forma de trabajo, que fue esa rapidez, esa practicidad de resolución de problemas. Siempre estar ocupado, porque las personas ocupadas lucen interesantes. Entonces tú ves a alguien caminando rápido y con bien caminado. Dices, y con ¿de papeles, qué trabaja? ¿Qué está ¿Qué está haciendo? haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué aporta? Entonces eso pasó ahí. Resumidamente me fui a otra cafetería, era subgerente. ¿Por qué? Porque solo existían 2 turnos. Entonces había como 5 o 6 horas en las que yo estaba solo. Yo en ese entonces me encargaba del personal. Era un lugar muy chico. Es en el centro histórico de aquí de Mazatlán. Brownie Manía se llama. Sí. Entonces ahí trabajé, fui barista también y fui cocinero. Entonces ahí aprendí más del café y de los baguettes, de los paninis, de más recetas que ahora hago de vez en cuando. Te la robaste. Sí, me las robé, pero no las vendo, pero al final me las quedé.
Y aprendes otro tanto, y aprendes las camotizas a pesar... Yo a la persona que le digo, yo trabajé en cocina, ay, ¿qué hiciste? Ah, trabajé en una cafetería. Las camotizas ahí han de estar Ajá, está ligeras. el arte, lamentablemente, de siempre ese arte existe. Desmeritar. El adulto demerita y dice, yo en tus tiempos. Ajá. El doctor dice, yo antes aprendí esto. El abogado dice, uy, yo tuve que aprenderme el Código Penal Civil Federal. Todo el mundo demerita y le echa más salsa a su aprendizaje. Entonces, yo estoy en contra de eso. Me choca, pero dejas a la gente fluir. Yo aprendí, sí, me metí a mí, o sea, yo estaba solo, yo me metí a mis camotizas, tal comando y tal y tal y tal. Entonces, como tú me platicabas de los burritos, llega un momento en que tenía Filadelfia, el roast beef, los paninis, no me acuerdo cómo se llamaba, la paninera, era la que los hacía, la que La le agregaba parrillita. el doradito. La Ajá. parrillita. La parrilla, los trastes, un caos. Pero otra cosa que me trajo consigo ese trabajo fue subir como unos 10 kilos. Porque llegaba, me comía un brownie, un pastel. Porque la señora era muy accesible. Nos Ok. daba, no tenía comida para nosotros. Y brownies ya que ya no estaban buenos, ella no tenía nada de mala calidad, ya no estaban buenos, los tiraba. Los regalaba. Los regalaba. ¿Y qué crees que hacía yo? Te los Me iba y comías. no, o sea, sí me los comía, pero iba y vendía brownies a la prepa, no sé si se acuerdan. Como en 5 pesos. Entonces la señora los regalaba. Yo vendí unos 10 brownies en 5 pesos, ya era algo. Pues sí, ya era ganancia. Entonces era doble sueldo. Y también me daba para el Uber. Pero el Uber venía alguien por mí. O me llevaba alguien en la moto. Entonces el jefe, el gerente me llevaba en la moto. Ok. Entonces ya no gastaba. Siempre he buscado economizar. Porque antes de acomodar mi vida económica, no me alcanzaba el dinero. Entonces yo buscaba cómo economizar. De todas las formas posibles. Entonces ahí subí de peso porque tomaba coca. Ahí sí, ahí tomaba refresco. Y comía un panini, me echaba un cereal, me servía fresas, plátano, kiwi, le echaba lecherita y Nutella. O sea, una bomba de azúcar. Comía excesivamente azúcar. Y sentado viendo programas y todo. Bueno, pasó esa etapa, me fui a Dolce Mami, Ajá. de mesero. Ahí fue cuando empezaron esos problemas de espalda. Sí. Fue en ese momento. Dolce Bueno, Mami, no, fue no en, recuerdo. desde su... Sí, ¿verdad? Fue en... No, yo no me acuerdo. Pero bueno, yo te voy a decir que los problemas de espalda comenzaron en Cinépolis. Ok. Cuando yo cargaba muy pesado, no usaba faja y me la pasaba sentado de capturista porque era un trabajo administrativo y pesado cuando me pasaron al almacén, cuando fui jefe del almacén, pero un dolor de espalda horrible. Entonces estaba sentado todo el día, malas posturas, mal acomodado, llegaba tráiler a cambiar todo, los sacos de 20 kilos de maíz, me chingué la espalda. No fue un estrago permanente, fue tensión, me sobretensioné. Afortunadamente ya no tengo ningún problema, o sea, no fue algo crónico, Ok. fue un problema, falta de movilidad. Porque dejé de hacer ejercicio, dejé de irme en la bici, solo usaba el coche, ya no tenía tiempo, dormía mucho, o sea, esa etapa fue muy inestable en mi vida, muy inestable. Es de los peores momentos en los que me he encontrado. Fíjate que mencionaste que vendías brownies, Sí. pero yo me acuerdo que en tercer año de prepa empezaste a vender burritos. Sí, también vendía burritos y de hecho ahí tengo lo que me hizo Eleazar. ¿Qué? Me hizo una figura con una lleguera. ¿Neta? Sí, está mi cuerpo chiquito y mi cara grande. Ahí la ¿Neta? tengo guardada Órale. como recuerdo, después te lo doy. Después te lo enseño. Ah, eso dije, me lo va a Digo, dar. ¿para qué? Pero sí, vendía y me iba muy bien. Mi mamá me ayudaba con los guisos. Ajá. Y bien padre. Sí. Sí, pues el... Me acuerdo que estaba bueno, ¿qué era? ¿Cuál era? El de estaban chorizo. buenos, El pero de le echaba muy chorizo. poco guiso, no le echaba lo que tú. No, ya sé. Yo recuerdo que si Si los eran... echas bien reportados, yo los echaba muy... Pero estaban baratos, estaban como 10 pesos, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que Entonces, estaban 10 pesos. estaba muy rico, pero no era mucho guiso. Ajá. Entonces, ahí te va algo, que ¿Qué? tal vez yo he tenido que aprender para mis futuros negocios, o lo Sí. que hagamos juntos, o quien sea. Hay que economizar, pero hay que costear primero. No hay que economizar porque sí. Porque si no, no sabes de dónde viene todo.
Y en mi casa, Ángel, siempre mi mamá fue muy incisiva con las porciones pequeñas. Ok. Ey, ahí va a estar, no se va a acabar mañana. Ey, no, es mucho. Mayonesa, ey, es mucha. Queso, ey, es muy todo. Y no es, afortunadamente ya para esa etapa, yo creo que no fuimos pobres, éramos clase media, pero siempre hubo mucha limitante. Ey, Y de porciones. sí, o sea, no, Bueno, no. con todo. Mi mamá, sí, mi mamá muy, Ey, no uses tanto jabón, palabra. ajá, sí, muy. Entonces, ahora que vivo con con dos personas, con dos compañeros distintos a mí, no toda la educación en las casas es igual. Ok, sí. Porque un jabón que a mí me duraba cuando yo vivía solo para los trastes, chiquito, meses, a un jabón grande ya está a punto de acabarse. Sí. Y eso no lo voy a llevar a otro, o sea, entonces, volviendo a lo mismo, mi mamá me enseñó así. Mi papá no, mi papá siempre era muy descuidado, mi mamá me enseñó Sí, así. cómete todo lo que quieras. Y con los burritos era similar, yo era así, yo seguía esa... Y sí, Esa el limitación. inconsciente, Bueno, ese límite de sí, guiso. poco, como si fuera para vender, no era para vender. Al final de cuentas me servía el negocio porque vendía más, podía hacer más, pero eso es la historia de por qué llevaban tan poquito. Que ahora lo veo así. Ahora lo ves así. Sí, sí. Porque yo me acuerdo que decía, están buenos los burritos, pero Sí me dijiste. sí les falta, digo, no seas tacaño, Sí, César, me échale llegaste a decir, sí me más. llegaste a decir. Sí, Y muchas no personas recuerdo. pillan también. Yo le dije, pues paga más. Porque sí me compraban. Mucha gente me compraba. Sí, Yo creo que vendía algunos 200, 300 pesos diarios. Es que eran muy buenos, güey. sí, Tenía, eran buenos. ¿qué? 17, 16. Pues estamos hablando de vendías todos los días, ¿verdad? ¿O no? Entonces eran pues 1,000 pesos. O Sí, eran sea, muy buenos. La idea, güey, era, desde que yo empecé a trabajar, nunca andar sin dinero. ok. Porque siempre es muy necesario a lo que sea que vayas a hacer. O sea, ahora le he agregado otro valor, no es ser austero y no traer dinero. No, güey. Hay que saber utilizar tu dinero. Voy a hacer un paréntesis nada más. Estaba viendo un video donde un señor decía una frase que había escuchado de varios. Una frase que había escuchado de un señor, un civil común, o sea, no sé, un herrero, un carpintero, alguien civil, Sí. no un de gobierno, no un profesor. Entonces, decía que si al final de tu vida te quedaba dinero, habías hecho las cuentas mal. Entonces sigo buscando como que las interpretaciones de esa frase. Es que sí, pero entonces ¿para qué haces dinero, no? O sea, es que mira, por ejemplo, hay dos puntos de vista, ¿no? Las personas, pues que tienen demasiado dinero, multimillonarias, ellas solo piensan en que mis futuras generaciones inclusive ni trabajen. ¿Te acuerdas lo de los fracasos? Ajá. ¿Dónde le dejas el aprendizaje? ¿Dónde le dejas el aprendizaje a tus Güey, hijos, verdad? dicen, fíjate, hay muchos teólogos y muchas personas que dicen que la fortuna es una trampa en el sistema. Sí. Porque, o sea, Pues es que te liberas de tantos fracasos. ajá, o sea, tú juegas uno, Ajá. ¿ok? Están jugando todos. No, juguemos turista. Sí, pero ahorita voy a seguir del ejemplo del turista. Ah, Juega ok. uno, juega uno. Te tocan puros más dos y más cuatro, ¿ok? Ok. No, es más, tú Ángel, tú eres mi papá. Te dedicas todo el juego a juntar más dos y más cuatro. Ese es tu objetivo. Ok. No los gastas. Gastas uno, dos, tres. No los gastas todos. Y tú te sales del juego. Te sales. Y me dices, ten, hijo, las cartas, los dos y los más uno. Pues yo tengo casi asegurado el juego. Pero no está seguro. Porque cuántas fortunas de personas muy importantes, de jóvenes a los que les han tocado fracasado. O sea, no lo es todo, pero sí es una trampa. Porque ese fracaso proviene a que no tuvo el aprendizaje necesario y salió a la vida real a experimentar cómo era ganar el dinero, invertir, gastar, etc. O sea, no puedes omitirle a alguien el fracaso. Yo hay una frase, he platicado, esta filosofía la tengo de último momento. Alguien me contaba algo, mi mamá creo,
Y le dije, madre, ¿sabes qué? No somos los padres de nadie. No puedes evitarle el fracaso a una persona. No puedes, güey. Pues de hecho, el primer podcast que hablé con Diego, Diego mencionó que el amor que le generaban sus padres hacía que no saliera al exterior. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que Diego es ciego. Y el amor de sus padres era pues siempre estar al lado de él, que no saliera, que no se aventuraran a esa vida pues tan complicada. Es muy peligroso. Pero ¿qué va a pasar cuando no estén sus padres? Es muy peligroso esa forma de ser padre. Ajá. Y no juzgo a ningún padre, ni a los míos ni a los de nadie. Los padres trabajan con las herramientas que sus padres a duras penas les dieron y que ellos han adquirido con la vida. Tus padres con eso trabajaron, con lo que tienen. Pero sí hago la invitación siempre y siempre que yo expreso mi punto de vista digo, cuidado si vas a ser padre. Tienes mucho que aprender antes de ser padre. Y nunca vas a ser perfecto, siempre te vas a equivocar. Nunca estás preparado. Así es, pero sí tienes que estar preparado con cosas muy básicas. ¿Cómo? ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Controlas tu temperamento? ¿Puedes hacerte cargo de una criatura que se mueve a todos lados sin que te saque de onda y le metas un zape y salga volando? O sea, para eso tienes que tener un control, una estabilidad mental. Deja tú lo financiero. La estabilidad mental consigo trae estabilidad financiera. Y social y cultural. Pues quién sabe, porque yo he visto muchas personas que son muy sanas y todo, pero... ¿Están estables mentalmente o es lo que aparentan? Pues sí, pues, o no sé, tal vez solamente lo aparentan. Hay que profundizar mucho en eso, o sea, tendríamos que hablar con un psicólogo, con alguien experto en el tema. Pero, Ángel, como yo lo veo, la estabilidad mental te trae confianza en ti mismo, seguridad, autoestima, paz, entendimiento, empatía, o sea, y automáticamente todo lo demás. Cuando tú confías en ti, de eso partimos el inicio, o sea, de la Vasconcelos y de la UAS. Cuando tú confías en ti mismo, es difícil que un proyecto que tú emprendas te fracase. Y está comprobado que las personas más seguras, que aparentan más seguridad, o sea, es una serie de requisitos para subir a una empresa de alta dirección o un puesto de gobierno. Es una lista de requisitos, pero uno sobrescrito que yo diría es la seguridad y la confianza que debes de tener en ti mismo, porque eso exterioriza. Todo lo interno tú lo sacas. Y si tú no avanzas, deja todo lo económico. Hoy tiene mucho dinero. No. Simplemente es estabilidad. Vivir. Sobrevivir. Sobrevivir. Sí. Bueno, a ver. Llegó un estancamiento de A ver si no llegamos a... No creo que lo acabemos. Va a haber segunda parte. No, a ver si no omitimos algo anterior, es lo que me preocupa, pero... Pues sí, de hecho hubo algo que... Dejamos volando. Sí. ¿Qué? Pues te pasaste de la nada de... ¿Cómo te diré? De Brownie Manía, vendo burritos y pum, al Cinépolis. Pero no platicamos del Cinépolis. Bueno, rápido, ok. No sé por qué esto nos va a llevar a otra cosa, por eso no... Ahí va Cinépolis. Estuve como en 5 trabajos más en ese intervalo. Tosté cacahuates. Hice algunos trabajos de carpintería. O sea, son cosas muy breves. Pero las hice y se aprende. De todo lo que haces se aprende. Y después llegué a Cinépolis. Entonces, fui y llevé solicitud a H&M. No, a CNA. Ajá. Me aceptaron, ya encantados, ya a contratarme. En ese entonces, yo salía con Yamilet, mi novia. Y me felicitó y Miriam y todo, pero no entré ahí porque me hablan de Cinépolis. Oye, César, ¿qué tal? Habla Fernando, Recursos Humanos. Quiero decirte que vengas a una entrevista, por favor. Y fui a la entrevista, muy bien. Fui a una posterior entrevista, muy bien. Me dieron el visto bueno, tanto RH como el supervisor del área. Y entré al área de salas. Yo limpiaba salas. Yo limpiaba pañales, yo limpiaba todo la inmundicia que tú te topas al salir de una sala de cine. Es lo que ocasiona a los clientes y alguien lo tiene que limpiar. Porque la sala tiene que estar impecable a la siguiente función. Entonces yo limpiaba la sala, bajábamos los contenedores de basura al área de la basura. Era un trabajo muy pesado también. Y las cubetas.
de nueva cuenta habrá alguien que te diga, yo soy albañil y hago el 10 veces más pesado. Yo cargo el cemento de 50 kilos. Sí, o sea, incluso como orgullo, yo puedo más. No, o sea, yo cargaba muy pesado para lo que yo podía, porque peso que 65 kilos, creo, no sé, por ahí ando. Entonces, ya el chaparro y pues sí pesaba, o sea, sí estaba pesado. Entonces, pues bien, o sea, si lo iba a hacer, lo hacía bien, bien limpiado, bien limpiado. Hubo muchos problemas, muy impuntual, llegaba tarde, pero el jefe siempre hablaba conmigo y me decía que pues, tenía posibilidades de subir. Igual forma yo identificaba ahí a los subgerentes, a los supervisores y al gerente. Entonces, pasó el tiempo, estuve en salas, estuve en dulcería, estuve en taquilla y estuve en las tres y estuve como auxiliar de valores. Fui líder de servicio en Cinépolis y fui auxiliar de valores. Entonces realizaba retiros, me enseñé a contar muy bien el efectivo ahí, grandes cantidades, monedas y todo. Y me hicieron supervisor de la única área en la que no había estado nunca, de supervisor de Coffee Tree, de la cafetería. Entonces, obligatoriamente tuve que leer todos los manuales, todos los procesos de algo que nunca había visto, porque era la única área que no había experimentado y me enseñé a hacer crepas. Porque para enseñarle a tus muchachos a hacer crepas, tienes que saber hacer crepas. Entonces, puedes saber todo, puedes ganarte al gerente regional, a quien sea, pero la ineptitud se respira y tu personal no te va a respetar si tú eres inepto. Tú tienes que saber más que tu personal de lo que les enseñas, no de la vida, de política, de religión, no, de lo que tú estás en ese momento queriendo enseñar y queriendo mejorar. Entonces, si tú quieres que tus muchachos atiendan bien al cliente, tú tienes que atender excelente al cliente, porque ellos, como líder, eres su ejemplo a seguir. Entonces, ese fue mi gran fracaso. Que yo me volví una persona muy prepotente. Era bueno con ellos, no los trataba mal, pero sí siento que nunca pude al 100% aterrizar todo y de lo que yo debía hacer, lo que ellos tenían que esperar de mí, que yo quería que ellos esperaran de mí. No fracasé porque me corrieran o algo, tenía los procesos al 100%, los inventarios, o sea, pero el manejo de personal sí hubo una falla. Pero está bien, o sea, era mi primer equipo, fue mi primer equipo formal. Entonces, ese ha sido mi primer equipo y ha sido el único equipo formal que he tenido en mi vida. Entonces, ese equipo me sirvió para equivocarme y poder, pegado a otros aprendizajes, otros cursos, capacitaciones, fíjate, llevé a la práctica, es lo que te decía, los procesos, llevé a la práctica antes y después aprendí. Y ya que aprendí, leí, conecto con lo que fracasé y ahora puedo dar consejos que aplicados son casos de éxito. Sí, te iba a comentar algo que he pensado con lo que me estás diciendo. Y es que tú fuiste una persona que realmente lo primero que enfrentaste fue la práctica. Después te diste cuenta que había teoría detrás de esa práctica. Y dijiste, madres, tengo que estudiar la teoría. Y ahora ya no tienes chance de practicarlo, lastimosamente. Pero en algún futuro esperemos que sí. Exactamente. Lo que te platicaba es justo que no importa la secuencia, es como confirmar mi hipótesis. Ajá. Ya a alguien le servirá. De decir, no importa la secuencia, sino al final todos los caminos llevan al mismo río. Que es que se termine un aprendizaje, un proyecto, etc. Entonces, si bien no lo he terminado, siento que las piezas claves están edificadas. ¿Para qué? Para, como te decía, dar un consejo, ponerlo a la práctica, tanto yo personalmente como alguien más, y ver que funciona. Y decir, ok, con paciencia, perseverancia, sí funciona esta parte. Que yo único, como tú dices, con la práctica y con la teoría, y pues por algo está escrito también. O sea, sí, está bien, muy bien. Vamos a cambiar de tema ya.
Ya estamos hablando de mucho. Eh, Güey, es cierto. Mencionaste que eras estudiante. Bueno, eres estudiante de la licenciatura en Derecho. ¿Aún lo eres? Sí, porque estoy matriculado. Ajá, pero estás en pausa. Estoy en pausa, sí, porque salgo de renuncié a Cinépolis en el 2021. ¿Sí? 2021. Sí, 2021. En enero. Sí. Y abro mi negocio de crepas. Fracasa mi negocio de crepas por falta de enfoque, costos, utilidad, ubicación, clientes, marketing, publicidad. Sí. Pero es como tú dices, o sea, aprendes de la práctica. Y es parte, Ángel, de la terquedad que te mencionaba, que internamente nosotros nos aferramos. Porque muchas personas me dijeron qué otras formas existían de hacer lo que yo quería llevar a la práctica. Sí, de hecho yo te mencioné, no lo hagas ahí. Sí. Vete a un lugar, en un, no sé, parque lineal, Sí, te sí, queda sí. cortito. Pero no me Ahí. arrepiento. Bueno, está Sí, bien. sí, o sea, no me arrepiento porque es una anécdota más a mi carta de vida. No para entrar a un trabajo, sino para poder platicarlo y poder ser ejemplo y que alguien mínimo no se pierda el derecho a equivocarse. El derecho a equivocarse no se lo debes de quitar, sino que le sirva como una herramienta más. Entonces, duré como 2 meses con eso, con esa aventura. Se acabaron mis ahorros, el dinero que tenía, no salía, la verdad. Porque mis gastos estaban muy elevados también. Esa es una parte más de ese fracaso. Sí. Mi estilo de vida y mis gastos estaban muy sobre lo que me estaba generando el negocio. Entonces, tal vez si yo no hubiera tenido ningún compromiso monetario, podría haber sostenido más tiempo la Negocio. crepería Sí. con resurtir y que llegaran los clientes y sí, porque tampoco estaba tan caro, o sea, imposible no. De hecho, todavía sigo creyendo que podía funcionar mi visión del negocio. Ajá. Porque en tu mente hay una diferencia entre lo que llevas a la práctica y lo que mentalmente tienes. Es como una obra de arte. Sí. Un artista cuando está satisfecho es cuando su visión está completa. Yo plasmé lo que tenía aquí. De hecho, hay un episodio en Malcolm, lo del papá, después de tantos años de trabajar, tiene una necesidad de hacer alguna obra de arte. Y compra todo, pinturas y se gasta los ahorros y pide permiso en el trabajo. Y no, hasta que le pone la última pincelada de lo que le faltaba, está cómodo. Y se le destruye, se le cae encima y se extingue esa pintura. Pero todos quedan maravillados. O sea, jamás sale la pintura, pero todos quedan maravillados de lo que hizo su familia, e incluso él mismo. Él queda satisfecho. No le tomó foto, él está satisfecho. Esa es la paz interna. Entonces, él la necesitaba. Yo en ese momento la necesitaba porque tenía problemas de mi espalda también, tenía problemas económicos, pero no la pude lograr por muchos impedimentos. Entonces, me fui, trabajé como coordinador de activación en la radio, de programas de activación, en la radio aquí en Mazatlán, de FM Globo. Qué random fue eso. Sí, de FM Globo y La Mejor. Ok. La mejor, decía el jefe que Hombre, tenía. aquí el César nos, o sea, está metiendo publicidad en donde ha trabajado. Ha Es que metido publicidad. Todos esos negocios me deben, ¿no? Oye, Vamos a mutear ahí, güey. No, sí, que suelten feria por lo menos. pero hasta publicidad negativa, así que mejor no hay que cobrar, porque ya dijimos que el sushi paga una Sí, el miseria. Sushi Sala no paga bien. Todos los trabajos, déjame decirte que los problemas han sido otros. O sea, por ejemplo, los Dolce dueños son un asco. O sea, son. Si quieres eso, mutealo o no sé. No, Pero sí, no sé. es que, o sea, o lo voy a tomar distinto para que lo pueda quitar y contarte la anécdota. En una cafetería donde trabajé, ahí estoy comenzando de nuevo, los dueños eran un asco. O sea, realmente. Y esa no la voy a mencionar, pero llegaba del amigo y te veía de pies a cabeza y te hablaba mal y no daba los buenos días. Yo un día estaba limpiando
por donde él pasó y casi me pisa las manos. O sea, con eso, ¿cómo? O sea, y la señora tan obsesionada por estar viendo las cámaras todo el día, se metía al baño una cajera y ya le estaba marcando a la sucursal. Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde está fulano? Está en el baño. Pues ya llevan más de 5 minutos. Y la señora traía las cámaras de todos los negocios en su carro, camioneta. Entonces iba manejando, iba viendo todos los negocios. O sea, horror. Entonces, aprendes. Yo cuando estuve en la radio, aprendí a quitarme la más vergüenza que me faltaba. Otra cosa con la que no vas a lograr nada, y tú lo sabes, vergüenza no logras ni un peso, Ángel. La vergüenza no Ni vende. un peso. Podrás tener miedo, vergüenza, pero quítatelo. Aprende a vivir con él y saborealo. Porque significa que eres humano, o sea, algo que no lo sintiéramos. Las máquinas no lo sienten. Vívelo y lánzate porque desbloqueas una nueva habilidad. Y todas las personas que me han conocido a lo largo de estos años, te lo prometo que podrían decir que yo no tenía vergüenza, pero no es cierto. Siempre te O sea, acompaña. siempre hay vergüenza, el problema es cómo lidias con ella. Sí. Y es algo que a mí, de hecho, realmente me sigue pasando, Voy y me pongo ahí en el negocio, en el punto de venta. Todavía me sigue dando vergüenza atenderlos. Sucede, a veces me pasa. Sin embargo, pues hay que tomarlo. O sea, no hay que, pues, aprender a vivir con ella y seguir adelante. Porque Así es. la No vergüenza logras siempre nada. sigue ahí y no se logra nada. Y dijeran por ahí, la vergüenza no vende. Exactamente. Completamente cierto. Entonces, eso de la radio duró un tiempo. El gerente de las radios, el gerente de las dos, estaba muy contento con mi trabajo, estábamos trabajando bien, pero no era lo mío. O sea, no había Los meses que yo trabajé en la radio, no hubo remuneración económica. ¿Y en qué te pagaban? ¿Cómo? Me pagaron, me gasté más ahorros que ese tiempo me ayudó mi novio, me ayudaron mis papás, porque no estaba ganando nada. Yo estaba pendiente que se activara el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro Ok. para la radio. Entonces yo tenía una muy buena comunicación con él y no voy a mencionar su nombre tampoco, porque yo de mi parte sí hubo enojo. Entonces yo estaba pendiente y se pagó de va a llegar, me iba a inscribir. En eso estaba el acuerdo, él me iba a inscribir en cuanto se abriera la convocatoria. Nunca se abrió. Entonces yo para eso tenía meses mandando mi currículum a Vista de Palma. Meses. Y me dejaban visto, no me contestaban, me decían, lo vamos a checar. Nunca me hablaron. Un día yo estaba sentado en mi casa y vi una publicidad de Vista de Palma otra vez. Estamos solicitando auditor. Y yo dije, ¿cómo es posible que no me contesten mi CV, que está muy completo, porque he tenido muchas certificaciones, cursos, diplomados, prácticas profesionales, más lo de líderes? O sea, ahí estaba. Ya lo del mi colegio de México, o sea, ¿cómo? Ahora que estoy dentro, me doy cuenta que hay una mala selección. Mala selección. Ajá, o sea, hay más ojo, hay más enfoque que se le debe poner. Ya son retroalimentaciones que yo he platicado y que sí se están trabajando. O sea, yo he trabajado esas retroalimentaciones con el equipo de recursos humanos en grupo y sí se ha trabajado. Pero en ese entonces, o sea, yo mando mi CV, no me contestan. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a ir. O sea, siguen publicando. Yo voy a ir literal a tocar la puerta. Agarré el carro, lo prendí y toqué la puerta. No me abría nadie, estaba cerrada la cortina. Le habla a la RH. Oye, estoy aquí afuera de Vista de Palma. Vengo a presentar mis intenciones para trabajar con ustedes. Me dice, toque la puerta. Ay, perdón, toque la puerta de un lado y toqué el portón donde entran proveedores, que ahora sé dónde entran proveedores. Ya toqué, ya salió. Y llego yo. Y me dice, hola, ¿qué tal? Soy Lorena, mucho gusto. Hola, soy César, mucho gusto. Pues como te mencionaba, le digo, vengo a presentar mis intenciones como auditor o como mesero, le dije, como lo que sea. Mal de mí, mala mía. Sí, porque te pusieron de mesero. No. ¿O cómo? Imagínate, o sea, mala mía y la dejo al aire porque imagínate, me dicen
Esa parte la dije en voz baja, güey, porque mi interior no iba de mesero. Ajá. Fue mi misma duda de mí mismo. Valga la redundancia. Fue una duda interna que tuve. De que, ay, pues si no me contratan, pues ni modo. Pues de nomás mesero. para que me den Ajá, oportunidad. sí. Afortunadamente lo dije en voz baja, me presenté, le dije dónde venía, qué había hecho en Cinépolis, ta. Y me dijo, permítame, ahorita va a llegar el gerente. Lo atiende en un momento. Ok. El sueldo es tanto, me dijo. Y yo ya supe que iba de auditor. Porque me dio el sueldo de auditor. El mesero lo olvidó. O no me escuchó. Llega el gerente. Hasta que yo veo la jerarquía de la empresa, me doy cuenta que el gerente no es el jefe directo del auditor. El jefe es mi compañero. El gerente es mi compañero. El jefe es, como comentar nada más, el líder de unidad. Yo en ese momento creía que el gerente iba a ser jefe mío. Sí. Entonces tenemos una amistad padrísima, perrona. Ahorita no trabajo con él ya. Él se fue a Mérida a dirigir varios negocios al sur del país. Me ha extendido la invitación a dirigir allá. Está muy lejos. No. Me da miedo. Sí, o sea, Sí. de verdad. Pero me ha extendido la invitación. Me entrevista a él. En 3 minutos terminamos. Me dijo que estaba contratado. Que lo iba a consultar con Elías Velarde. Bueno, Elías sí es el líder. Sí, Elías Velarde es el líder es socio de varios negocios y es líder de unidad de Vista de Palma. Entonces, me entrevisté al día siguiente. Y ya me platicaba, bueno, mira, las cosas están así, necesitamos esto, no hemos tenido auditora y estos problemas se tienen que solucionar. Tienes toda la paciencia del mundo. Yo confío en ti porque eres joven, creo que tenemos que abrirle paso a los jóvenes. Tiene 27 años también. O sea, no está mal, no estamos maleados, está bien, es una nueva oportunidad. Siento que vamos a trabajar bien. Y tu sueldo, dice, no tiene tope. Puedes subir a tu desempeño y a lo que aprendas. Puedes equivocarte, me dijo. Tienes derecho, o sea, vas a aprender. Muy bien, desde el primer día yo me sentí muy a gusto con él. Me habló pues, ya de prestaciones, de los bonos y eso. Y así es mi historia en Vista de Palma. Tan buen desempeño siento yo que he realizado que pues, ya casi cumplo un año con un estado de resultados estable. Y no solo de Vista de Palma, sino también de Cotorritos o Las Altas, en donde yo también soy auditor de esos 2 negocios. Ya se la saben, ya saben a quién criticar cuando los atiendan mal en Vista de Palma o Cuando suban los precios. cuando suban los precios en Vista de Palma o también en Cotorritos. Sí, ya sé. Ahí voy a estar yo, ahí me buscan. Casi nunca estoy en la atención al cliente, estoy procesando datos, Ajá. pero ahí a veces ando ahí bailando. Pero soy muy serio, Ahí se contrataron. Muy serio. El trabajo, güey. El trabajo es muy serio. Yo soy muy serio. Jamás en tu vida. Jamás Fíjate en lo mi que te digo, vida. en tu vida me has visto así de serio. Él sí, porque iba a Cinépolis. Ah, ok. Y medio, pero no. Porque tienes que familiarizarte y arroparte con el peso del puesto que tenías. Y ha sido difícil, güey. Sí. Una de las grandes dificultades de mi vida actual es mantener la seriedad cuando tú sabes que cómo soy. Sí. Y ha sido muy difícil. Y a veces dicen una tontería por ahí me quiero cagar de la risa, pero me alejo, güey, mejor. Porque no es que no tengamos sentimientos, sino no puede haber esa relación entre los trabajadores y yo que estoy en un proceso constante de auditoría interna hacia ellos. Oh. Ahora lo entiendo, ya ahora que pues mi negocio ha progresado, ¿no? Y pues actualmente ya pues tengo gente que me ayude. Sí. Y pues he aprendido a las malas a ser un poco más, pues como lo dices tú, güey, más serio con mis trabajos, con mis trabajadores, a tocarme un poco menos el corazón, porque las cosas tienen que salir bien. Sí. Y si te quedas ahí, no hay pedo, güey, todo va a estar bien. En algún momento te vas a encabronar o en algún momento va a llegar un límite donde digas, no, güey, ya, aquí para y se tiene que ser así. Entonces creo que se deben de ir
haciendo los cambios poco a poco. Sí. Coincide totalmente. Te voy a decir por qué. Porque mi experiencia fue que los primeros meses yo me la llevaba, yo hacía todo, pero me la llevaba muy tranquilo. Entonces, le buscaba la arista positiva a todo. Sí. Que todo saliera bien, apoyarlos. Nunca me he dirigido con el personal operativo directamente. Mis pláticas y mis correcciones son directamente al personal administrativo, Sí. a los que dirigen el lugar. Pero si veo algo mal, se lo hago directamente al mesero. Y sinceramente quisiera que cualquier persona me regañara en la vida, menos yo. Porque ni siquiera es un regaño, o sea, es un regaño tan fuerte, o sea, tan serio y fuerte, que yo creo que nadie me ha regañado así nunca. No sé dónde lo aprendí. Muy en Durango, en geografía. Ajá. Ese maestro, ¿cómo regañaba? ¿Quién más regañaba así? ¿Pero qué tipo de regaño? ¿Un regaño La serio? maestra Silvia Ah, ya regañaba entendí. así. Un regaño serio, Muy calmado. formal. No es Sí, formal, muy calmado. serio, calmado. Muy Ok, esos regaños que pues no llevan emociones, que son tranquilos, serenos, son los que más duelen y son los que más nos hacen reflexionar porque pensamos, no se molestó y ni siquiera le afectó. Entonces, creo que esos son los que más te dejan. Porque no solamente es un regaño, o sea, aparte de que te regaña, te humilla porque dice, ese no se enojó por lo que hice. Es raro, yo creo que hay explicaciones más específicas, Sí, pero en lo que yo he visto, o sea, a simple vista, vaya, es que tienen más efecto, son más efectivos, porque hay paciencia, hay como que una paz. Y si lo estás haciendo y lo estás reclamando, no es porque te moleste a ti personalmente, sino porque en realidad está mal lo que se está haciendo. Yo así lo veo. Y es cuando hay más posibilidad de cambio, donde sí lo toman con seriedad y lo hacen. Creo yo. Sí, pues porque no te está cambiando tus emociones. O sea, ese regaño no va a afectar. O sea, si recibes ese tipo de regaño, no te va a hacer molestarte. No vas Transmites a- la seriedad. Ajá, te va a transmitir esa seriedad y te va a decir, oye, esto está mal. Ajá, en lugar de rehusarte al cambio, Y dices, ¿por qué estoy mal? ajá, como que te empiezas a preguntar tú, si estoy mal, y no dices, no, es un perro, me regañó. No, o sea, pues, probablemente tiene razón. Voy a empezar a deconstruirme. No conozcas esa palabra, ese significado, ese concepto, pero interiormente lo haces y te cuestionas. Y cuando cuestionas, creces. Creo yo. ¿Crees tú? Sí. Muy bien. Pasamos de tema. A ver. Sacamos la libreta mágica. La libreta donde están todos los apuntes. Ya se acabó vista de palma en el tema, entonces. Sí, ya. Vista de palma. Ya. Pues es que no hay. Sí, hasta ahí llegamos. No A hay menos que muchas salga cosas. otro tema, pues. Sí. Algo que me gustaría hablar es de nuestra amistad. ¿Qué quieres saber? Pues, o ¿Qué sea, quieres hablar? ¿cómo ha mejorado en estos, pues, últimos años que, pues, nos hemos visto menos, güey? Realmente porque tanto tú como yo nos hemos estado ocupando demasiado y casualmente, pues, eres de las pocas personas a las que me acerco cuando, pues, quiero platicar. En mi punto de vista, y no solo va a ser para que la gente no lo tome como si habláramos de tú y de mí, de tú y yo. No, o sea, es un tema general y le puede servir a quien sea. Mi trabajo comienza con buscar la paz y la tranquilidad en mi persona. Sí. Y eso conlleva a aprender a escuchar, a aprender a saber cuándo intervenir, a saber qué necesitan las demás personas, qué necesitan de mí. Y no es porque seas un tapete que esperas, no, sino que son consecuencias de emprender ese proceso de tranquilidad. Entonces, recuerda, Ángel, que tú transmites todo lo que sientes, automáticamente, aunque tú no lo quieras. Yo siento que tú eres una persona sensible, eres una persona perceptiva, eres alguien que siente.
vaya, los comportamientos, los sentimientos. Entonces, como que empezaste a ver una figura más tranquila y más en paz, más guiada a la madurez juntos, y empezamos a recorrer ese camino de amistad y de adultez, porque estamos intentando cruzar a la adultez. Y en este camino, no, es natural, no todos van en la misma secuencia, y es lo más natural del mundo. Tú vas a otro nivel, otros amigos van a otro nivel, cada quien está viviendo sus propios conflictos, sus propios problemas, pero yo así lo resumo, como que vamos en el mismo canal, vamos por los mismos tiempos aproximados, cada quien en su carretera, pero ahí vamos, y vamos viviendo distintas vivencias que nos permiten compartirlas, retroalimentar y poder seguir. Sí. Siento yo. ¿Tú sientes eso? Sí. Ah, yo creí que nada. ¿Tú qué sientes? No, pues es que no sé, porque llegó un momento incluso cuando entré a la universidad que pues casi no nos hablábamos. Sí. Y pues tal vez sí sentía un alejamiento porque la verdad en algún momento de mi vida, bueno, en esos momentos me empecé a sentir incómodo con ustedes. Se los tengo que confiar, ¿cómo se llama? Confesar. Confesar que en algún momento me empecé a sentir incómodo porque empezaron a salir y yo recuerdo esas fechas cuando salían un montón y pues yo no soy mucho de salir, realmente, Sí. no soy mucho de salir. Entonces, como que me empezaba a sentir incómodo y no sé, me sentía en ¿cómo? Desencajado. Desencajado, no en la misma sintonía. Ujú. Y pues sí me caían bien, me llevaba muy bien con ellos, los quiero mucho. Pero pues, no sé, no me sentía a gusto, cómodo. Yo ya viví Ajá. esa parte. O sea, yo he salido desde los 17. Y en esta etapa de mi vida encuentro más paz en mi hogar. O yendo a comer a un restaurante. O tomándome un café. O platicando. A mí me gusta mucho platicar. Entonces, ojo, no significa que no me gusta salir de antro. Me Sí. encanta bailar. A mí me gusta mucho bailar. Me gusta mucho bailar al ritmo de la música. Me gusta mucho el alcohol, realmente. Sí. Pero, como todos los vicios, güey, te consume culero, o sea, te envuelve. Entonces, tienes que aprender a dominar tu mente y después puedes dominar algo tan simple como el alcohol. Porque yo lo veo así. Así como a una persona se le antoja un refresco, puede que a ti se te antoje un tequila. Sí. Entonces, no creo que sea dañino para la salud siempre y cuando sepas cómo controlarlo. ¿Y sabes qué? Psicológicamente tienes que estar estable. Vuelvo a la estabilidad mental. Tienes que estar establemente. Tener Tienes que estar estabilidad mentalmente estable para poder controlar el alcohol. Sí, porque si sirve para curar las penas. Sí, es un desinhibidor, o sea, te desinhibe y Ajá. te va a hacer que llores. Y te va a hacer locuras, te va a hacer que hagas locuras y que hagas tonterías. Entonces, imagínate, todos estos traumas, todos estos procesos que yo he vivido, estos fracasos, acompañados de alcohol, tal vez si la ruta hubiera sido distinta, los hubiera manejado de otra forma. Pero no sucedió. Acompañé todos mis procesos del alcohol. Y cuando entendí que ya tenía que detenerme, fue cuando paré. Y vi la vida desde otra perspectiva. Y también siento que es parte de esa conexión, a lo mejor, que yo dejé de salir y empecé a controlarme más, a calmarme. Y ya fue cuando nosotros nos empezamos a ver más. Sí. O nos veíamos y yo ya no estaba. También ese tiene mucho que ver. Hay un señor, güey, hay un vato que dice: si vas a lavar el carro, enfócate en el carro. Ok. Si vas a comer, enfócate en comer. Si vas a ver un video, un TED Talk, enfócate en el TED. Si vas a leer un libro, enfócate en el libro. Enfoque. Enfoque en lo que estás haciendo, porque tu presente es ahorita, aquí, pum. No mañana, no qué vas a hacer después. Hay un momento para hacer una agenda,
mental o escrita. Sí. Pero ese momento requiere tu enfoque de hacer la agenda, no que a media mitad de una conferencia estés pensando qué vas a hacer mañana, porque pierdes el enfoque, te desconectas de la realidad. Entonces, ese enfoque sirve para crecer personalmente y para crecer con tus relaciones. Ok. Y no necesariamente de pareja, no, tus relaciones de amistad. Tú sabes que yo siempre he sido una persona que que expresa mucho los sentimientos hacia sus amigos. Pero había una parte, que era escuchar. Entonces, toda esa tranquilidad conlleva a que emprendas un camino de escuchar a las personas. Y te empecé a escuchar, siento que empecé a escuchar a la gente de mi alrededor. Sí. Eso ha sido una batalla ganada contra mi ansiedad y mi hiperactividad. Porque yo soy hiperactivo, Sí. pero gobiernas tus estados de ánimo y a tu persona. Y es un crecimiento. Es una graduación. Bueno, es una universidad en la que estoy todavía. A ver cuándo me gradúo. Tal vez me muera y no me gradúe. Pero voy a ser un estudiante eterno. Creo que con eso deberíamos de terminar, güey. Es que lo dejaste como que, pum. Ay, o sea, tal vez. Sí, sí, sí. Creo que con eso deberíamos de terminar. Si les gustó. Obviamente, si les gustó a ustedes. Porque a mí me encanta venir a platicar con César. Y. Platicar es hermoso. Sí. Todos tienen, como te mencionaba hace rato, todos tienen algo que decir. Y espero que de lo que hemos hablado, que es la valentía y perder esa Pero vergüenza, todos la experimenten. Y se atrevan a decir más a menudo lo que piensan. Nadie los va a juzgar. Y si alguien los juzga, busquen a personas que estén dispuestas a escuchar. Sí, que busquen a alguien con la misma sintonía. Exacto. Porque todos merecemos ser escuchados. O escriban. Pueden escribir Sí. también. A mucha gente le sirve. Sí, a mucha gente le sirve. Expresarte. Como una olla de presión. Necesitas desahogar lo que traes. Bueno, gente, con eso vamos a terminar en este podcast. Hubo aún muchos temas de cuáles hablar, pero nos sobreextendimos en diversos temas, en los temas que platicamos. Espero esto les haya servido de algo, aprendan algo, que quiten la vergüenza, que, bueno. Ah, sí, por último, es cierto. Es lo que a todos mis invitados les pregunto. Una frase que te haya marcado. Fíjate la estrategia que voy a aventar. Fíjate la estrategia que voy a aventar. Los vamos a dejar picados para la próxima temporada. Ok, la estoy buscando, no se desesperen. Ahí te va la historia. Hace un año Ajá. recibimos un paquete que tenía los obsequios que nos mandaba el Colegio de México, el CIDE, el programa Líderes en Movimiento. Sí. Y ahí es donde entra, en donde los vamos a dejar picados. Es la próxima aventura a Brasil, acabo de llegar de allá. Hace un año, o un poquito más. Una de ellas traía una camisa que dice Líderes en Movimiento y atrás trae una frase. Todos tienen la misma camisa. Es una camisa como la tuya, sencilla pero blanca. Cuando llegó, más de un año y medio. Cuando llegó, me gustó mucho, pero como que no tenía todavía ese enfoque que te digo. Ese enfoque. Entonces yo lo leí. X. Ah, está muy bonita. Mira qué padre frase. Wow. Estando en Brasil, en Viñedo, es una comunidad italiana en Brasil, estaba yo sentado, estaba el chavo hablando porque era un señor que tiene muchísimas décadas haciendo vinos y lo distribuye. Entonces, estaba en Viñedo, en donde hacen los vinos, la fermentación, nos están dando el turno, nos estaban explicando todos. Entonces yo estaba sentado y de repente veo un chavo enfrente de mí, parado, un compañero, se llamaba César, como yo justamente, César Verduzco. Ojalá que vea este video. Y dice la frase, hasta le tomé foto porque, fíjate, tuve que estar allá. Te dio sentido. O sea, ¿qué sentido tienen las cosas cuando estás en distintos contextos de tu vida?
Entonces dice la frase, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar al mundo. Y es de Eduardo Galeano la frase. Un grandísimo escritor y... Yo digo filósofo porque la persona que te pone a dudar sobre la existencia, sobre lo que eres, sobre la esencia, sobre quién socialmente, es un filósofo. Entonces, recuerdas, estoy a 8.500 kilómetros de casa, hay 100 personas aquí, hay 90 personas en esta habitación que traen la misma camisa, o no todos, pero a todos les llegó, y van a irse a México a intentar cambiar la realidad de su entorno. Y son 100 personas, yo sé que hay muchos proyectos, pero son 100 personas que desarrollaron un proyecto extracurricular de alto rendimiento en un país de 127 millones de mexicanos. Y tienen esas personas, tenemos la responsabilidad de hacer cosas pequeñas. De siendo pequeñas personas, hacer cosas pequeñas para cambiar el mundo. Y me voló la cabeza. Es hermoso el cambio social. Esperemos logres cambiar eso. Yo también dispongo de mi parte de apoyarte en lo que vayas a hacer. Y pues nada, la verdad es que a mí también me encanta lo social y esperemos en algún momento hacer algún cambio. Que se apropien esa frase todos. Es de Sí. todo, así como tenemos que hablar, tenemos algo que expresar, esa frase también es de todos. Todos pueden contribuir a hacer algo. Muy Gracias por la invitación. bien. No, gracias a ti por estar aquí. Ánimo. Ánimo, tigre. No. Ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, terminamos.